Buenas tardes a todos. Bueno, estamos en el año 2010, pleno conflicto entre el gobierno nacional y Clarín por la ley audiovisual. Imagínense por un segundo a un periodista recién recibido de TEA, 20 años, sale al mundo laboral y recibe una llamada por teléfono y le dice, mirá, necesitamos que vengas, te queremos ofrecer un trabajo, ¿sí? El periodista acude a la entrevista, va a la entrevista, y cuando llega a una oficina sombría, oscura, cerca de Plaza de Mayo, se encuentra con 3 viejitos que se presentan como empresarios retirados. Así se presentan. Después de varios chistes incómodos, que el periodista no entiende sobre economía, bastante sofisticados, uno de ellos le dice, te citamos para que trabajes en un sitio que se va a dedicar a verificar si lo que dicen los políticos es verdad o es mentira. Chan, sospechoso. Sospechoso en un contexto. Si ustedes estuvieran en ese contexto, con el gobierno y Clarín en conflicto, ¿qué pensarían? Sí, seguramente se preguntarían cuál es el objetivo, qué están buscando estos 3 viejitos retirados, ¿no? O para quién operan, para quién están operando. O si uno fuera más mal pensado, hasta sospecharía si no estaban lavando dinero creando un sitio que se dedicara a chequear si lo que decían los políticos era verdad o era mentira, ¿sí? Bueno, después de 5 años de ese momento, se sabe qué es lo que estaban buscando estos 3 viejitos retirados, pero antes de que les cuente el final de esa historia, déjenme que les diga algo, y es lo siguiente. ¿De qué me hablás? ¿Por qué me hablas de las villas? Si la gente que vive en las villas vive ahí porque no paga la luz, no paga el agua y tampoco paga el gas. Viven cómodos ahí. Por eso viven ahí, porque tienen todo gratis. ¿Alguno de los que está acá alguna vez escuchó esto o dijo esto? Se los pregunto, se los planteo como pregunta. No está mal que alguno de los que está acá lo haya dicho, porque de hecho el periodista lo decía. Entró a chequeado, así le pusieron los 3 viejitos retirados al sitio, entró chequeado con ese prejuicio y muchos otros prejuicios. Pero ¿qué pasa si les digo que esos prejuicios fueron desapareciendo a medida que cuando escribía o a medida que cuando publicaba notas, le pedían que todo lo que él decía tenía que estar sustentado en un dato? No podía hacer afirmaciones sin sustentar eso que escribía en un dato, ¿sí? Y así se fue encontrando con las mejores prácticas del periodismo, ¿sí? Que son, por ejemplo, consultar a la mayor cantidad de fuentes posibles en un tema, o poner en contexto la información cuando escribimos notas o publicamos investigaciones para no engañar al lector. El periodista publicaba notas en chequeado, como le decía, así se comenzó a llamar ese sitio que no sabíamos si se había creado para lavar dinero, y de alguna manera no lo leía nadie ese sitio, no lo conocía nadie, ¿sí? De hecho, el periodista y sus colegas se pasaban tardes enteras llamando al Ministerio de Planificación Federal del ministro Julio De Vido, pidiendo información y no consiguiendo absolutamente nada de lo que se buscaba. También pasaba con ministerios de la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias. Bien, hasta ahí estamos. Por esos días también aparecía otra pregunta. Le aparecía otra pregunta al periodista, que era la siguiente: ¿por qué la gente nos va a creer? ¿Por qué la gente va a creer lo que nosotros publicamos? ¿Sí? De alguna manera, ¿por qué la gente le va a creer al equipo de chequeado lo que publica cuando decimos que alguien dijo una mentira o cuando decimos que alguien dijo una verdad? Y por esos días decidieron que tenían que abrir todos los datos que publicaban cuando hacían investigaciones. Le tenían que mostrar al lector un nuevo contrato de lectura, que era el siguiente: vos podés chequear los datos que yo utilicé para hacer la investigación. Y sin darse cuenta, ese equipo de periodistas había creado un nuevo método de verificación del debate público, que de alguna manera fue su marca registrada. Ese método de verificación es el que le permite al periodista decirle a ustedes que es un mito que la gente que vive en las villas vive ahí para no pagar la luz, el agua y el gas. ¿Por qué es un mito? Porque los datos lo dicen. Porque los datos dicen que solo el 30% de las villas en la Argentina accede al servicio de luz, accede a la luz. Solo el 10% de las villas de la Argentina accede al agua potable
y solo el 4% de las villas de la Argentina tiene acceso a la red de gas, ¿sí? Estos son datos de una ONG que se llama Techo, porque aún los datos del censo respecto a este tema no han sido abiertos, y por lo tanto los datos lo que nos muestran es que en las villas, en los asentamientos informales de la Argentina, el acceso a los servicios es escaso. Y es ridículo entonces, por lo tanto, pensar que la gente vive ahí para no pagar estos servicios, ¿sí? Ahí se cae el mito, y es más, en muchos casos los datos nos muestran que vivir en la villa es mucho más caro que vivir en un barrio tradicional. Por ejemplo, pagar una garrafa de gas cuesta más que pagar una boleta de gas mensual, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces opinamos de nuestros prejuicios o hablamos sin saber. Y Chequeado se creó justamente para despertar conciencia sobre este tema y sobre muchos otros temas y para elevar el costo de la mentira de aquello que se dice en el debate público sin estar sustentado en datos. Y con las frases que el equipo de Chequeado estuvo verificando, hicimos este video. En La Plata, todos los días, hay 1, 2 o 3 muertos por la inseguridad. La cantidad de trabajadores registrados es la más alta de los últimos 38 años. Para los invisibles y los pobres no hay cautelares, inconstitucionalidades ni nada. Se ha hecho una gran cantidad de obras en La Plata. Creamos de cero una fuerza modelo formada por casi 800.000 hombres. Todas las líneas aéreas del mundo, absolutamente todas, son deficitarias. El país necesita 3 millones de viviendas. Llevar un container a Rosario cuesta lo mismo que enviarlo a Holanda. Terminemos con el guitarreo, es el lema. Una cosita más, ya terminamos. Entonces, Chequeado logró básicamente convertirse en una fuente de referencia, en que a los políticos les importe las calificaciones que aparecen en las notas, y les hablaba de eso que buscaban los 3 viejitos. Se sabe, después de 5 años se sabe lo que estaban buscando. No buscaban ganancias, no buscaban plata, ¿sí? Buscaban generar un espacio que se dedique a luchar día a día, porque el debate esté sustentado en hechos y en datos, y no en prejuicios. Y lograron eso, pero también lograron que el periodista, que soy yo, deje de lado sus prejuicios para hacer periodismo de datos, ¿sí? Y yo les pregunto ahora a ustedes, y con esto me despido, ¿alguna vez verificaron si sus prejuicios se sustentan en datos? Muchas gracias a todos.